Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Tecno. Gracias por descargar este episodio. Gracias por intentar ser una mejor versión profesional de lo que fuiste el día de ayer. Estamos en la edición número 49 de Código Tecno. Bienvenidos a este espacio donde semana a semana nos encontramos para ver herramientas, para ver estrategias, entrevistas, conocernos un poco más y tratar de juntos mejorar nuestro nivel de profesionalismo. En esta edición, episodio 49, te voy a comentar algo porque los programadores por ahí están acostumbrados a mirar videos, a leer documentación, a leer código, pero también, sí señor, hay que decirlo, los programadores también leen, también deberían leer por lo menos. Así que hoy en Código Tecno te quiero recomendar algunos libros que debemos leer. Bueno, en el episodio de hoy, como bien te lo presentaba recién, te voy a comentar algunos títulos que por ahí, si te gusta leer, si sos amante de la lectura, le dediques alguna posibilidad a estos títulos que te voy a estar comentando sobre libros recomendados para los programadores, desarrolladores, programadores, algunos quizás que tengan que ver un poco más con el mundo de algún lenguaje en particular, como es el caso del primer libro que te quiero recomendar, que está muy asociado a lo que es el mundo de Java, pero que no deja de asociarse a los diferentes lenguajes en general, porque son, por decirlo de alguna forma, buenas prácticas, buenos consejos que los desarrolladores de software deberían tener en cuenta. Conocimientos de otros programadores que ya pasaron por esto, que de alguna forma te ubican como para que tu código sea más funcional, más comprensible, más bello. La cosa es que vos podés aplicarlo a cualquier lenguaje, sea el lenguaje que sea. Los consejos que se dan en estos libros son fácilmente llevados a cualquier tipo de lenguaje que hoy en día se pretenda utilizar. Bueno, mi nombre es Alejandro Soler, como te decía, estamos en la edición número 49 de Código Tecno y el libro número 1 para los programadores que quiero compartirte, de esperanza que lo encuentres en inglés o en español, según tu deseo. Es un libro de Robert Martin, que es un experto programador, es un ingeniero en sistemas, que escribió un libro, una serie de libros, una saga ya a esta altura, llamado Clean Code. Es un antes y un después. Un libro que lo recomiendan muchas personas, incluso muchos programadores destacados, conocidos, que de alguna u otra forma recomiendan porque te dan consejos que por ahí te pueden llegar a sonar un tanto particulares. ¿Por qué? Porque siempre, en todo momento, por ejemplo, por decirte algún consejo, es que siempre nos dicen comenta el código, siempre, ponele comentario, intentalo, hacelo más legible, ponele comentarios. Pero bueno, este libro, en uno de sus consejos principales, apunta a que realmente si un código, en cualquier lenguaje de programación, tiene que llevar comentarios, de por sí el lenguaje o lo que estamos programando no estaría del todo bien. Así que bueno, es el primer consejo, es la primera guía que Robert C. Martin trata de aconsejarnos. La cosa es así, el mensaje del libro, el principal, es que cada vez que alguien escribe un código difícil de leer, se va a pasar mucho tiempo. Si ese código además no tiene pruebas unitarias, no posee un código limpio, los demás que tengan que leerlos van a pasar mucho tiempo tratando de entender qué es lo que quisiste decir, qué es lo que quisiste escribir en tu código. Además, tu propio código te puede obligar a que sea más compleja la lectura de qué es lo que quisiste hacer. Entonces, el libro tiene buenas prácticas, una serie de guías y buenas prácticas a la hora de escribir el código, donde además se centra también en niveles como formato, estilos, nomenclaturas, convenciones a utilizar, casi nada de patrones de diseño. Este libro puntualmente no habla sobre patrones de diseños, de arquitecturas ni de tecnologías en concreta. Tiene del 1 al 13 se hablan de buenas prácticas con código limpio para obtener un código limpio. Después de los capítulos 14 al 16 se hablan de situaciones reales y en el capítulo 17 alguna recopilación de síntomas y heurísticas para tratar de detectar código que no es tan limpio. Este libro Cleaner Code tiene algunos puntos fundamentales sobre esto que te decía. Tratar de diferenciar cómo
encontrar un código malo de un código bueno, cómo escribir un código bueno y cómo transformar un código malo en un código bueno, cómo crear buenos nombres, cómo definir buenas funciones que hagan puntualmente eso, que no apunten a hace esto pero también podría hacer otra cosa, definir buenas clases, formatear, organizar el código para que sea súper inteligible, que sea muy fácil de detectarlo, implementar gestión de errores sin esconder la lógica, crear test unitarios y aplicar principios del TDD, del desarrollo orientado por test. Bueno, estas son algunas de las series que apuntan a este Clean Code, que se divide en prácticas que por su parte tiene algunos consejos puntuales. Por un lado, los comentarios no sirven para arreglar un mal código. Él dice que si se ponen muchos comentarios como del tipo comprobar // por ejemplo un comentario // comprobar que el empleado puede recibir el pago, bueno, por demás, si uno mira el código y se entiende que hay un if y tiene una especie de validación, obviamente está mal hecho, ese comentario es innecesario, está mal hecho. Por otro lado, las funciones no tienen que tener efectos secundarios, esto es obvio, que si una función hace algo, se espera que haga algo y no que tenga una salida que, por ejemplo, no es esperada, como un código secundario. Y después, por otro lado, es que todo dentro del software, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el mundo de los objetos, tengan nombres, es decir, que sean nombres concretos. Por ejemplo, nombres y conceptos concretos, funciones, variables, argumentos, clases, archivos, directorios. Bueno, todo tiene nombre. Es un acierto total a la hora de renombrar o de poner nombres claros que revelen la intención. Por ejemplo, no sé, elapsed time days, días pasados en tiempo, days science creation, algo que a la larga o de acá a un tiempo a vos te permita identificar concretamente a qué se refería esa variable, de qué se trata ese arreglo que por ahí tenés y no tengas que estar pensando, rebuscando si era un acumulador, si era un contador, de qué se trataba. Entonces, la idea es definir nombres concretos, que los nombres tengan, otra cosa es que los nombres tengan que poder pronunciarse, ya sea en español o en inglés. Por ejemplo, Generation Timestamp podría ser mucho más fácil de ubicarla que HGMTDMS5 por definir una variable. Entonces, también por otro lado, los métodos o las funciones deberían ser verbos o expresiones verbales. Por ejemplo, have-post, get-autor, is-single. Es decir, de alguna forma tratar de que los nombres que utilicemos tengan sentido, ya sea si son funciones, si son métodos. Así que bueno, esta es la primera recomendación de un libro que me pareció interesante. No es nuevo, es un libro que ya tiene sus añitos y básicamente la idea de Clean Code de Robert Martin es, por un lado, tratar de definir que el código que uno escriba sea nuestro futuro, que un código sea nuestro compañero de trabajo, que un código lo entienda la computadora, pero que también nosotros lo entendamos. Y los consejos puntuales de Robert Martin en este libro Clean Code es que tengamos que escribir entonces nombres significativos, no agregar contextos innecesarios, no dejar comentarios por todos lados como siempre nos enseñaban en la facultad, o incluso yo como docente digital, como profesor, siempre le digo a mis alumnos cuando están programando en PHP o en JavaScript, dejen comentarios, hagan comentarios. Por ahí, según la recomendación de Robert Martin, es que no hagamos tantos comentarios. Si el código ya habla por sí solo, que no tengamos comentarios para explicar algo que ya se entiende. Por otro lado, también nos dice que hay que tratar de tener en cuenta el manejo de errores, es decir, utilizar los try, los catch, depende del lenguaje que estás programando, obviamente, para que no quede una simple pantalla en blanco o que se pierda en la nebulosa, sino que el código dé alguna información extra, ya sea cuando estás en modo depuración, en modo de desarrollo, o bien en todo caso lo tengas en producción. ¿Te acordás de esos códigos de Windows? Básicamente el error 000324,
que uno no tiene ni idea. Para el usuario final seguramente esos códigos no significarán mucho, pero para aquellos que están dentro del desarrollo del código mismo sí pueden llegar a tener una muy buena interpretación. Bueno, entonces hoy te quería comentar esto, pensando un poquito, hablando un poco con mi esposa sobre cómo se aprende hoy en día. Ella es profesora de lengua. Te recuerdo que yo estoy aquí en la Argentina, en una provincia llamada Corrientes, atrapado un poco con el tema del dólar y en esta situación que vive el mundo. Mi país está complicado, la situación se pone caótica una vez más, pero bueno, hay que ponerle el pecho, hay que ponerle las ganas. Y hablando con mi esposa sobre cómo aprenden los alumnos, yo enseño programación por la noche, por las noches trabajo en un instituto terciario, y también cambió mi forma de enseñar. Hoy por hoy lo hago desde mi computadora. Antes iba a una clase presencial, escribía en el pizarrón, escribía en una computadora a través de un proyector. Hoy me siento en mi computadora, pongo la conexión al Zoom, al Jitsi, a alguna plataforma de videoconferencia y ahí digo, bueno chicos, vamos a empezar a programar, tiro las pautas del ejercicio, leemos la pauta del ejercicio, definimos variables y empezamos a escribir. A mí me facilita mucho por evitar tener que transportarme de un lado a otro. A los chicos, a algunos les favorece, a otros no. Otros prefieren tener el profe que les está soplando en el cuello, en la nuca, como para ver la expresión. Otros se relajan, las clases van pasando, el tiempo va pasando y resulta que no les favorece. Pero bueno, analizando un poquito sobre cómo se aprende, a mí particularmente con estos casi 20 años de estar programando, o quizás ya 20 años de estar programando en PHP, en C++, en JavaScript, me da la pauta de que prefiero un PDF o prefiero un libro por sobre un video. Hoy por hoy los chicos prefieren un video, si les puede explicar absolutamente todo mucho mejor, y les facilita la vida. Entonces, nosotros de la vieja escuela hacemos por ahí un mea culpa, o tratamos de mirar cómo aprendemos mejor, con un libro, con un profesor, con alguien a quien se le puede hacer algunas preguntas. Y en mi caso también aprendo mucho preguntando, teniendo una persona al lado como para preguntarles cómo hizo esto, cómo se hace lo otro. En fin, son diferentes posturas. Bueno, el primer libro que quería recomendarte se llama Clean Code. De la mano está pegadito al libro de Robert Martin, se lo llama Tío Bob. Es un libro también que es imprescindible, nos enseña cómo convertirnos en programadores, en desarrolladores de excelencia. Se llama The Clean Coder, es una continuación, digamos, del libro Clean Code. Otro libro que te quiero recomendar si estás aprendiendo JavaScript es You Don't Know JavaScript. You Don't Know JavaScript. Sería así, no conoces JavaScript, no conoces JavaScript. JavaScript está presente en muchísimos lados, en el back, en el front, y un desarrollador debería tener un mayor conocimiento de JavaScript. De hecho, yo estoy aprendiendo JavaScript a un nivel un poco más elevado que el simplemente de utilizarlo en las páginas web. Así que bueno, es una serie de libros de You Don't Know JavaScript de Kyle Simpson. El otro era de Robert Martin, este es de Kyle Simpson. Es un libro recomendado para los que ya trabajan con JavaScript pero quieren aumentar sus conocimientos de JavaScript. Y este libro que yo estoy leyendo actualmente se llama Eloquent JavaScript. Es un libro que te introduce a JavaScript como si estás empezando de cero. Te enseña a cómo escribir código efectivo, cómo hacerlo más bello, más hermoso. Es una lectura obligada para los que quieren ser expertos en JavaScript. Tiene algunos conceptos agnósticos que obviamente se los aplica a cualquier tipo de lenguaje. Lo puedes llevar a PHP, a Java, a Python, al lenguaje que te sea interesado. Este libro lo puedes encontrar en internet. De hecho, puedes encontrarlo en la página eloquentjavascript.net. Debe estar en no sé actualmente en qué edición está, pero es una programación, una introducción a la programación moderna. ¿Sí? Es un libro de Margin Haverbeck. Margin Haverbeck. Bueno, la cosa es así. JavaScript Eloquent o Elocuente JavaScript. Y el último, código
que el último libro que te quiero recomendar también para los que quieren afianzar conceptos, te vuelvo a reiterar, no son libros que son para un lenguaje en particular, aunque sí fueron escritos, como el primero que te recomendaba de Robert Martin, que apunta hacia Java. Este otro que apuntaba hacia JavaScript es de Pragmatic Programmer, de Pragmatic Programmer de Andrew Hunt y de David Thomas. Es un libro también recomendado para afianzar conceptos, para aquellos que están empezando, siempre uno aprende, leyendo aprende, así que son consejos prácticos, lecciones que apuntan en base a la excelencia de sus autores. No es un libro introductorio, hay que tener un poquito de experiencia, por eso lo dejaba para el último lugar, El programador pragmático de Andrew Hunt y de David Thomas, y bueno, son algunos de los consejos que te quería dar. Hay otra serie de libros como diseño de objetos, por ejemplo, desarrollo de software, de soft skills. Hay muchísimos libros que se podrían recomendar en este espacio, pero no quiero tampoco agotarte, tampoco quiero decirte, mira, tenés que leer esto, tenés que leer lo otro. La cosa es que por ahí muchos de estos materiales se encuentran en inglés. Y justamente por eso, si tenés la costumbre de leer documentación en inglés, quizás también estaría bueno que te propongas leer estos libros en inglés, en su lenguaje original, como fueron escritos. Y si no podés, bueno, tratar de leerlo en español, leerlo en castellano, que también seguramente te van a agregar mucho valor. Mi nombre es Alejandro Soler, estamos en la edición número 49 de Código Tecno, desde Corrientes, en la República Argentina, con el tema del dólar aquí y allá, con la primavera entrada. No sé en qué momento de tu vida estarás escuchando este programa. Te cuento, soy desarrollador PHP, programo en CodeIgniter, programo en Laravel, doy tutorías de PHP, mi sitio personal es alejandrosoler.com.ar. Este podcast lo puedes encontrar en su segunda temporada en las diferentes plataformas de podcasting. Me encanta eso, cómo ha crecido en estos últimos tiempos lo que es el podcasting y sobre todo la forma en que se ha metido, teniendo en cuenta la epidemia, la situación que vive el mundo, cómo más gente se volcó a escuchar el podcast. Lavando los platos, yendo al gimnasio, en el auto, en tu casa, cuidando a los chicos. La gente escucha, consume más podcast y de hecho es una verdad porque las métricas así lo indican, tanto en Spotify, tanto en ebooks, en iBooks, tanto en Apple Podcasts, donde puedes encontrar este código Tecno que se llama podcast, este podcast que se llama Código Tecno, y semana a semana hay más comentarios, personas no solamente de la comunidad latina, sino amigos españoles, programadores que siempre contactan, siempre saludan. Agradezco la posibilidad de que dejes tu comentario, de que escribas alguna pequeña reseña que da cierta visibilidad a esto, cierta posibilidad de que los contenidos que aquí se comparten, que son gratuitos, que son simplemente por el hecho de querer mejorar, de ser el propósito, la misión que uno tiene, la mía personal, de querer compartir lo poco o mucho que aprendí en este tiempo. Quiero mandar un saludo muy grande a Mauricio Cap, que es de la comunidad Podemos Aprender. Es un grupo que ya te voy a estar contando seguramente dentro de algunos episodios más sobre la posibilidad que uno tiene de compartir lo que sabe. Él me mete mucha ficha con el tema de las entrevistas, con el tema de seguir compartiendo, de haciendo este pequeño aporte, que en este caso es semanal, es una horita, son algunos minutos durante la semana que me propongo tratar de compartir mi experiencia como programador, como desarrollador, como coordinador dentro del ámbito profesional, tratando de mejorar la comunidad de habla hispana en materia de desarrollo. La posibilidad de que seas un poquito mejor en base a lo que yo te puedo contar de mi experiencia. Y Mauricio Cap le pone muchísima garra a esto, tanto en su sitio de Facebook, Podemos Aprender, y ahora también en Twitter. Hablando de Twitter, mi cuenta en Twitter es @alejus, me podés encontrar allí, me encantaría que también me sigas por allí.
y bueno, de esta forma seguir agrandando lo que es este espacio de Código Tecno. Segunda temporada, estamos pronto a llegar a casi los 50 episodios de Código Tecno. Un enorme placer, una enorme satisfacción. Estamos en YouTube y YouTube se pone contento con nosotros porque semana a semana los seguidores, los suscriptores van creciendo. A mí me alegra muchísimo. Así que también me gustaría tenerte por allí y bueno, darle gracias a los que se suman, gracias a aquellos que nos reiteran que a través de este episodio y a través del aliento consiguieron el trabajo. Elio, te mando un abrazo, dale fuerte con Laravel porque sé que tenés mucho para dar. Elio es una persona que escribió hace algún tiempo preguntando, consultando, hoy consiguió su primer trabajo con Laravel y eso realmente me pone muy contento, significa que este podcast, los consejos que aquí se dan tienen sentido. Mi nombre es alejandrosoler.com.ar, es mi sitio, me puedes encontrar allí, que tengas una excelente semana, muy buen código para todos, hasta la próxima, bye bye.